Pasemos a la diagnosis en esta segunda parte. Si el motor, tras varios intentos, no arranca o arranca con dificultad, procedamos de la siguiente forma. En primer lugar, comprobemos el nivel de carga de combustible. De forma adecuada, comprobemos la carga de la batería. Asimismo, verifiquemos que la velocidad de giro de arranque es la correcta. Comprobemos si llega corriente al terminal de la electroválvula de paro. Si llega tensión al terminal, comprobaremos el funcionamiento de la electroválvula desmontándola previamente. Comprobaremos también el estado general de las tuberías para detectar posibles aplastamientos o fugas. Verificaremos que el respiradero del depósito de combustible no está obstruido. De esta forma, comprobaremos que el combustible circula perfectamente hasta la bomba. Desconectando la conexión del tubo a la bomba y accionando el cebador, el combustible debe fluir sin dificultad. Comprobaremos con el útil adecuado, según el tipo de bomba, el punto de inyección estático. Comprobaremos también la instalación eléctrica de la placa de bujías de calentamiento, tal y como observamos. Verificaremos la resistencia de las bujías de calentamiento, desmontándolas previamente. Después comprobaremos la correcta pulverización de los inyectores. Y por último, verificaremos la compresión del motor. Estudiemos la diagnosis en los casos de ralentí irregular. En primer lugar, comprobaremos que las tuberías de baja presión no tengan entradas de aire y las de alta no tengan fugas de presión. Ajustemos la velocidad de ralentí entre 750 y 800 revoluciones por minuto. A continuación, verifiquemos el principio de inyección estático, como vimos anteriormente. Y la correcta pulverización y eyección de los inyectores. Pasando, por último, a comprobar la compresión del motor. Veamos nuestra actuación en los casos de falta de potencia. Comprobemos que el combustible llega sin problemas hasta la bomba. Revisemos los conductos de escape de gases, que no deben estar obstruidos. Verifiquemos el recorrido del pedal del acelerador y el ajuste de la velocidad máxima, según normas. Compruebe que el cartucho del filtro del aire no está obstruido o sucio, actuando en consecuencia. Ajustemos el principio de inyección estático. Comprobemos la correcta pulverización y eyección de los inyectores. Y la compresión del motor. Pasemos a ver los casos de consumo excesivo de combustible. En primer lugar, verifiquemos el principio de inyección estático. Después, verifiquemos el correcto estado de los inyectores.
Y por último, el estado del motor, en cuanto a compresión se refiere. Pero, ¿cómo actuaremos si al soltar el acelerador el motor se para? Esta avería se corregirá actuando sobre el tornillo antiparo, como vemos en pantalla. Veamos la operación correctora en los casos de exceso de humos. En primer lugar, comprobemos que el cartucho de filtro de aire no está obstruido ni tiene restos de aceite. Comprobemos el principio de inyección estática, así como el correcto estado de los inyectores y la compresión del motor. Y si todas las verificaciones anteriores son correctas y las averías persisten, comprobaremos la bomba en un servicio oficial de su marca. En la Segunda Guerra Mundial, que sirvió a la industria para modernizarse, se aplicó la turbina en motores de combustión, ya que se había probado en 1920 con motores de aviación primitivos. Sus resultados fueron alentadores. En 1947 se montó en el primer avión a reacción, el Bell X-1, alcanzando la velocidad de 1.200 km/h. Su aplicación a los coches experimentales dio tales resultados que hizo que la industria de la automoción desarrollara el sistema para aplicarlo a los turismos. Hoy podemos admirar la potencia del rendimiento de coches de serie que, equipados con turbo, alcanzan resultados impensables hace unos años. El turbo en automoción. ¿Cómo es el turbo? El turbo es un mecanismo que aprovecha los gases de escape, alimentando el motor con una sobredosis de aire para lograr un mejor llenado del cilindro y una combustión más efectiva de la mezcla. Veamos su composición. Está constituido por tres elementos básicos: el compresor, caja de recepción y la turbina. Veamos el despiece del compresor. Caja,
rueda centrífuga, sujeta al eje por una tuerca, y la pared dorsal de la caja. La composición de la turbina es la siguiente: la caja, una rueda centrípeta radial soldada al eje, según vemos en detalle, y escudo antitérmico. El cuerpo central aloja en su interior a los cojinetes y retenes y sujeta al conjunto giratorio. Entre el cuerpo central y la pared dorsal de la caja lleva montado un derivador de aceite que señalamos en pantalla. Conozcamos el funcionamiento del sistema. Durante el funcionamiento del motor, los gases del escape en rojo pasan a través de la turbina, provocando su giro entre 1000 y 130.000 revoluciones por minuto aproximadamente. Por ser solidarias las ruedas de turbina y compresor, el movimiento alcanza el mismo régimen de giro en ambas, con lo que al aumentar el régimen en una, aumenta en la otra. Veámoslo. De esta forma, el aire atmosférico pasa a través del filtro y es impulsado por el compresor a través del colector de admisión, como vemos en el esquema. Observemos en el esquema general de funcionamiento del sistema que todo está movido en base a los gases de escape y que su régimen de giro es proporcional a su velocidad. De esta forma, cubrimos las necesidades del motor en todas las condiciones de velocidad y carga. En algunos vehículos, el aire de sobrealimentación comprimido y calentado es presionado a través de un radiador situado en el sentido de marcha del vehículo, con lo que durante la marcha se refrigeran mutuamente, reduciendo su temperatura de 50 a 40 grados centígrados, y entra a los cilindros con mayor grado de densidad, elevando así el par de giro y la potencia, como podemos observar en el esquema. Pasemos a ver los dispositivos de seguridad del sistema. En el soporte de la turbina señalamos la válvula reguladora de la presión de carga. Veamos su funcionamiento. Según aumenta el régimen de giro, debe reducirse la presión de carga. De ello se encarga la válvula reguladora, dejando que parte de los gases de escape fluyan directamente al tubo de escape, asegurando que no se alcance nunca el límite de picado del motor. Su acción la vemos reflejada en el esquema de pantalla. La válvula de descarga es un dispositivo para limitar la presión de alimentación. Con presiones de alimentación inferiores a 0,8 bares, la válvula permanece cerrada. Si esta presión aumenta, la válvula se abre, comunicando el colector de admisión con la aspiración del turbo, como vemos en detalle en el esquema. Pasemos al capítulo de lubricación y refrigeración del sistema. Se realiza por el propio sistema de lubricación del motor. Veamos su recorrido. La bomba impulsa el aceite a presión hacia el filtro y pasa a través de un radiador intercalado que lo enfría antes de iniciar su recorrido por el circuito, refrigerando los pistones al proyectarse contra su fondo y entrando al turbo por su caja de recepción. En la caja de recepción se reimpulsa a través de orificios interiores, engrasando los cojinetes y absorbiendo el calor en la parte de la turbina, con lo que la enfría retornando al motor. Veamos de nuevo su recorrido. En algunos modelos, este radiador va montado en el sentido de marcha, con lo que es el viento quien refrigera el aceite. A su vez, el paso del aceite es regulado por un termostato. Veamos qué ventajas ofrece la utilización del sistema turbo. En motores de la misma cilindrada obtendremos un 40% o más de potencia, como vemos en el gráfico. También podemos obtener un mayor par de giro, es decir, mayor potencia desde revoluciones bajas. Notaremos también una reducción de ruidos, con lo que aumenta el confort del vehículo. Disminuye la emisión de elementos nocivos